Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que iluminan la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Nota introductoria. Esta reinterpretación se basa en un relato tradicional tal como se presenta en Ifism, The Complete Work of Orunmila, de Mr. C. Osamaro Ibie. La narración y el comentario de esta presentación son originales de Ifá Stories. Narrativa cinemática de Ifá Stories. El matrimonio de Eyobe. Odú, Eyobe. Hay historias que comienzan con alegría y aún así terminan en advertencia. Hay uniones que comienzan con amor y sin embargo llevan una fractura oculta desde el primer día. Esta no es solamente una historia sobre el matrimonio. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una instrucción sagrada es olvidada después de que la alegría ya ha comenzado. Un hogar puede comenzar con deseo. Una unión puede comenzar con aceptación. Pero cuando el orden sagrado ha hablado y su instrucción queda inconclusa, lo que estaba oculto no permanece oculto para siempre. Esta es la historia de Eyobe, de Eyialo, y de un hogar tocado por el amor, la omisión, la aflicción, la corrección y la consecuencia. En esta historia, la vida del hogar no está separada del orden ritual. Lo que se hace después del matrimonio importa. Lo que se descuida después del matrimonio también importa. Y cuando una instrucción ha sido dada por medio de la autoridad sagrada, su fuerza no desaparece simplemente porque haya sido olvidada. Así que la historia avanza con una lógica grave. Una unión se forma. Una ofrenda queda sin cumplirse, y aquello que fue descuidado comienza, con el tiempo, a manifestarse en la vida humana. Eyobe despertó y encontró a una mujer de piel clara llamada Eyialo. Tan pronto como la vio, la amó. Ella también lo deseó, y se ofreció a él en matrimonio. Eyobe la aceptó como esposa, pero después de casarse con Eyialo, olvidó lo que se le había requerido. Había recibido la instrucción en el cielo de entregar un chivo grande a Eshu después de casarse en la tierra. Pero no lo hizo. El peligro no fue visible al principio. No llegó haciendo ruido. No se anunció en la puerta. Permaneció debajo de la superficie del hogar. Eyialo era hija de un jefe rico de Ife. Con el tiempo, quedó embarazada y dio a luz a un hijo varón. Pero el niño nació con una aflicción en las piernas desde el vientre. Entonces el dolor de la historia se hizo más profundo. Eyobe podía sanar a otros impedidos, podía restaurar a otros, podía servir a otros, pero no podía sanar a su propio hijo. La aflicción del niño trajo dolor al hogar. Eyialo se frustró por el nacimiento del niño afligido. Se negó a permanecer con Eyobe y cuidar de él. No se quedó. Finalmente, recogió sus cosas y se marchó de la casa de Eyobe, dejando al niño atrás. El hogar que había comenzado en unión ahora estaba marcado por la ruptura. El niño permanecía afligido. La esposa se había ido. Y Eyobe, quien podía sanar el sufrimiento de otros, permanecía sentado dentro de su propio dolor. Después de algún tiempo, Eshu, Ogún y Obalifón encontraron a Eyobe y le preguntaron por qué ya no se le veía afuera. Eyobe respondió con la verdad de su condición. Eyialo lo había dejado con un niño afligido a quien cuidar. Entonces Eshu se ofreció a buscar ayuda ritual en el cielo.
Esto es importante. Eshu no estaba fuera del problema. La ofrenda olvidada le pertenecía a él. La instrucción que había sido descuidada estaba ligada a él. Por eso, cuando Eshu entró en el asunto, entró como aquel conectado con el camino de la corrección. Los dos abos vinculados con el caso eran Eduwekoko Meji y Ejo Meijinya. Eran los mismos abos que habían realizado adivinación para Iyobe durante su último viaje espiritual al cielo. Ellos recordaban lo que ya había sido dicho. Le recordaron a Iyobe que se le había indicado entregar un chivo grande a Eshu después de casarse en la tierra, para que su esposa no lo abandonara. La advertencia había sido clara. El chivo debía entregarse a Eshu después del matrimonio. Ese era el límite dentro de la historia. Esa era la instrucción que no debía haberse dejado sin cumplir. Y ahora el sufrimiento presente dentro de la casa de Iyobe tenía que leerse a la luz de aquel mandato olvidado. El niño estaba afligido. La esposa se había marchado. La casa había caído en dolor. Y aquel que podía sanar a otros, no podía sanar lo que tenía más cerca. Lo que una vez estuvo oculto ahora había quedado completamente expuesto. Entonces la instrucción quebrantada fue restaurada. El chivo grande fue entregado a Eshu. Después de completarse el sacrificio, los dos abos prepararon medicina. La usaron para lavar las piernas del niño. Y de inmediato, la vida regresó a las extremidades del niño. El cuerpo que no había podido moverse, ahora recibió movimiento. El dolor que había permanecido en la casa fue respondido. El niño fue sanado. Pero el matrimonio no fue restaurado. Ese es uno de los pesos más profundos de esta historia. El sacrificio corrigió una herida. La medicina restauró al niño. Pero lo que ya había ocurrido entre Ejiogbe y Ejialo no volvió simplemente a su lugar anterior. Ejialo no regresó con Ejiogbe. Ya se había casado con Oluweri. Una parte de la medicina usada para sanar al niño fue preparada entonces como un mandato de Ashe para Ejiogbe. Con ella, él podía ordenar que Ejialo regresara a él si así lo deseaba. Usó el mandato de Ashe para llamar a Ejialo a reunirse con él en un lugar muy alejado de los alrededores de Ife. También usó el mandato de Ashe para llamar a Oluweri, el hombre vinculado con la partida de ella, para que se reuniera con él en el mismo lugar. Y cuando los dos aparecieron ante él, la historia llegó a su giro final. En ese momento, Ejialo y Oluweri fueron transformados en un río que fluye. Ese río se llama ahora Oluweri, en el estado de Ondo, Nigeria. La historia había comenzado dentro de un hogar. Ahora entraba en la tierra. Lo que una vez fue dolor privado se convirtió en memoria pública. Lo que una vez fue movimiento quebrado se convirtió en agua que fluye. El niño fue sanado. El matrimonio no fue restaurado. Y la consecuencia entró en la tierra misma. La historia ha llegado a su final. Pero su significado permanece. La enseñanza principal es esta: la alegría no borra la responsabilidad. El amor no cancela la instrucción sagrada. Y lo que Ifa ha requerido no debe olvidarse simplemente porque la vida haya seguido adelante. La ofrenda olvidada de Ejiogbe a Eshu es la fractura ritual visible dentro de la historia. Pero esto no debe reducirse a la idea de que un solo sacrificio omitido explica todo. La fuente presenta la instrucción con claridad. Ejiogbe debía entregar un chivo grande a Eshu después de casarse en la tierra, para que su esposa no lo abandonara. Eso significa que la ofrenda estaba situada en el umbral del hogar. No era solamente para el matrimonio en sí, estaba ligada a proteger la casa, preservar la unión y resguardar al niño inocente de ser tocado por consecuencias que él no había creado. Así que cuando Ejiogbe olvidó, la historia muestra más que un detalle ritual omitido. Muestra a un hogar avanzando mientras el trabajo que había sido requerido todavía permanecía inconcluso. La fuente nombra la advertencia alrededor del abandono de la esposa, pero el desarrollo de la historia muestra que la consecuencia no permanece limitada solamente al matrimonio. Alcanza al hogar, alcanza al niño, alcanza al propio Ejiogbe, hasta que su dolor se vuelve visible fuera de la casa. Ejiogbe es poderoso, pero no está por encima de la responsabilidad sagrada. Puede sanar a otros impedidos, puede ayudar a otros, posee capacidad espiritual. Sin embargo,
cuando la aflicción entra en su propia casa. No puede sanar a su propio hijo. Esta contradicción revela la lógica espiritual de la historia. El poder de Ejiogbe no falla porque él no tenga capacidad. Su poder queda bloqueado porque la instrucción anterior sigue incompleta. Por lo tanto, la historia enseña que la capacidad espiritual no cancela la responsabilidad ritual. Una persona puede tener poder. Una persona puede tener conocimiento. Una persona incluso puede ayudar a otros. Pero si existe una obligación inconclusa en su propia vida, ese asunto inconcluso puede convertirse en el lugar donde su fuerza no logra funcionar. Para cuando Eshu, Ogun y Obalifón notan la ausencia de Ejiogbe, el desorden oculto ya ha ido más allá del dolor privado. Se ha convertido en algo que otros pueden ver. Y desde ese momento, el camino hacia la corrección comienza a abrirse. Sus preguntas abren el camino para que la ayuda entre, pero es Eshu quien se ofrece a buscar ayuda ritual en el cielo, porque la instrucción descuidada estaba ligada a él. Esto muestra que el problema no podía resolverse solo con emoción. Requería memoria, requería ayuda, requería volver a lo que primero había sido dicho. Eshu, el guardián que tenía a Ejiogbe en alta estima, había procurado impedir el desorden antes de que alcanzara al hogar. La ofrenda del chivo no era solamente para el matrimonio. Estaba destinada a proteger la casa, preservar la unión y resguardar al niño inocente de ser tocado por consecuencias que él no creó. Eshu se presenta en esta historia como el guardián de la obligación inconclusa. La ofrenda que había sido descuidada pertenecía a su camino, de modo que la corrección no podía rodearlo. Temía que regresar a través de él. Por eso, el papel de Eshu es tan importante. Eshu no entra en la historia como un ayudante cualquiera. La ofrenda olvidada le pertenecía a él. El camino de la corrección tenía que pasar por Eshu. Los Awos no inventan una respuesta nueva, restauran la antigua instrucción. Eduwe Kokomeji y Ejo Meijincha recuerdan lo que ya había sido dicho, y por medio de esa autoridad recordada, la sanación del niño se vuelve posible. El niño es inocente. Sin embargo, a través de él, el desorden oculto se vuelve visible. Esa es una de las tristezas más profundas de la historia. Quien sufre no siempre es quien causó el problema. La aflicción del niño no hace culpable al niño. El niño revela la carga que ya estaba presente en el hogar. La sanación muestra que la corrección es posible, pero el matrimonio roto muestra que no toda consecuencia puede revertirse. La partida de Eji Alo debe tratarse con cuidado. La historia presenta su salida como algo serio, pero ella no debe ser convertida en la única causa de la ruptura. Su partida ocurre dentro de un hogar que ya cargaba con una obligación inconclusa, dolor y un niño afligido. Así que la historia no habla solamente de una mujer que deja un matrimonio. Habla de ruptura del hogar, sufrimiento inocente, responsabilidad inconclusa y consecuencia. El niño es sanado, pero el matrimonio no es restaurado. Ese es el peso de la enseñanza. Algunas heridas pueden corregirse. Algunos movimientos pueden regresar. Pero aquello que ya se ha roto puede no volver a su primera condición. El mandato de Hashem no restaura el matrimonio. Lleva el asunto no resuelto hacia la transformación. Eji Alo y Oluweri son unidos en un solo cuerpo. Se les ordena avanzar para siempre, sin mirar atrás. Y a partir de ese mandato, la historia dice que se convierten en el río Oluweri. Así que el final no cierra simplemente el conflicto del hogar. Le da a la consecuencia una forma que continúa moviéndose. No se conserva en este segmento de la historia ninguna oración explícita, rezo, canto o suyeré como texto sagrado hablado. La fuerza sagrada de la historia se transmite por medio de la instrucción, el sacrificio, la medicina, la adivinación recordada, el mandato de Ashe y la advertencia. Esta historia también conserva importancia ritual, pero no enseña procedimiento ritual. Muestra que la ofrenda importaba. Muestra que la corrección requería volver a lo que primero había sido requerido. La advertencia final debe escucharse con cuidado. Dentro de este odú específico y de su marco adivinatorio, la historia advierte contra abandonar un matrimonio mientras la instrucción sagrada, la obligación inconclusa y el desorden del hogar permanecen sin resolver.
Pero esta advertencia no debe convertirse en una regla moderna simplista sobre el matrimonio. No debe usarse para juzgar a toda persona que abandona un hogar. No debe usarse para silenciar el dolor, el peligro, el maltrato ni situaciones en las que la seguridad está en riesgo. Esta historia, preservada bajo este odú, no enseña resistencia ciega. Enseña que la ruptura debe entenderse a través de la condición más profunda que rodea al hogar. En la vida moderna, eso significa preguntar, ¿qué no se ha dicho? ¿Qué responsabilidad se ha evitado? ¿Qué dolor no ha sido escuchado? ¿Qué carga está llevando a alguien que no la creó? ¿Y a quién se debe llamar antes de que el daño se vuelva irreversible? A veces eso puede significar comunicación honesta. A veces puede significar ancianos, familia, consejo espiritual, guía confiable o apoyo profesional. Y cuando hay daño o peligro presente, la seguridad debe estar primero. La advertencia tradicional sigue siendo seria, pero la explicación moderna debe mantener unidas la advertencia sagrada, las responsabilidades dentro del hogar, la necesidad de comunicación, la seguridad de las personas involucradas y la realidad de que algunas relaciones contienen daño que no debe ignorarse. Sello final de enseñanza. El matrimonio de Ejob enseña que aquello que se olvida al principio puede regresar más tarde con gran fuerza. Enseña que la instrucción sagrada no debe tratarse como algo opcional. Enseña que la sanación puede llegar incluso cuando la restauración no llega. El niño es sanado, pero el matrimonio no es restaurado. La ofrenda es completada, pero la consecuencia ya ha entrado en el mundo. Lo que Ifá preserva en la historia, lo preserva para que las vidas posteriores puedan ser advertidas a tiempo.